Así que muchas gracias a todos por venir a esta presentación del informe de estabilidad financiera, que lo hacemos 2 veces en el año, a diferencia del informe de política monetaria, que lo hacemos 4 veces, donde obviamente lo que vamos a hacer es describir cuál es la situación que vemos en el sector financiero, situación, perspectivas, desafíos, y después, por supuesto, vamos a tener la ronda de preguntas para atender los temas que les parezca pertinente. Bueno, básicamente vamos a hacer una primera parte que la voy a hacer muy rápida, que tiene que ver con justamente repasar los aspectos centrales sobre solvencia y liquidez del sector financiero, que es la parte esencial cuando vayan al documento, que es básicamente tratar de discernir la solidez de nuestro sistema financiero. Vamos a hablar de los desafíos que enfrentamos en el corto y mediano plazo. Vamos a hablar un poquito de cómo está evolucionando el sector financiero en la coyuntura actual, y finalmente vamos a terminar con uno de los ejes también nuestro de gestión, que es medios de pago, eliminación de efectivo, etc. Pero vamos relativamente rápido con la primera parte. Como ustedes saben, uno de los elementos centrales de la regulación prudencial es que los bancos estén bien capitalizados. Argentina se caracteriza por altos niveles de capitalización de su sistema bancario. Acá ustedes ven lo que vendría a ser el estándar internacional, que es la línea punteada y el nivel de capital que tienen nuestros bancos. Así que esta situación de un sector financiero capitalizado, bien capitalizado, se mantiene, no ha presentado modificaciones en los últimos meses. Así que esto también. El otro elemento que miramos para analizar la situación del sector financiero es la calidad de la cartera, cómo es la morosidad de cartera tanto de empresas como de individuos. El sistema financiero muestra muy bajos niveles de morosidad, tanto en el segmento empresas como en el segmento individuos. Ahí ustedes ven la evolución de los últimos años, tampoco vemos ningún cambio significativo en los últimos meses. La línea naranja muestra el nivel de previsionamiento que tiene ese nivel de esa cartera, que hoy estamos con niveles de previsionamiento muy significativos y muy altos, y esto también son signos importantes. Liquidez del sistema financiero. La liquidez del sistema financiero argentino es elevada, quizás yo diría quizás demasiado elevada. Me parece que es un desafío para todos nosotros que esos niveles de liquidez no sean tan altos en el futuro. Si ustedes miran el gráfico de la derecha, tiene los datos desde diciembre del 2014 hasta ahora. Este es un problema que el sistema financiero ha tenido durante mucho tiempo. Problema y a su vez tranquilidad, ¿no? Obviamente que un sistema financiero sea líquido da tranquilidad, pero la verdad que los niveles que tenemos son relativamente altos. El gráfico de la izquierda muestra el segmento pesos y dólares, y lo que muestra sí es que ha habido una caída muy significativa en los niveles de liquidez en el segmento dólares. Esto quiere decir que hace un año aproximadamente los bancos tenían muchos dólares, pero prestaban muy poquito de esa cartera de dólares, y en este último año, como ustedes saben, la cartera de préstamos en dólares se ha movido de aproximadamente 2.500 millones a prácticamente 11.000 millones de dólares, es decir, que esos recursos en moneda extranjera sí se han volcado mucho más a la actividad crediticia, y entonces ha caído el nivel de liquidez en el segmento dólares. Pero, dicho esto, todavía en niveles que se mantiene alto, y también es un desafío que es cómo seguir volcando, lo hemos hablado varias veces en esta presentación, cómo seguir volcando todos esos recursos excedentes en dólares que tiene el sector financiero al crédito. Bueno, temas de descalce de la moneda. Los bancos tienen una regulación que nosotros no les dejamos tener mucho descalce de moneda en su hoja de balance. Hubo algún cambio en esta regulación hace poco porque ampliamos el descalce permitido al 30%. Esto es para que ustedes vean la historia del descalce que han tenido las entidades financieras. Claro, hace mucho tiempo era muy alto, después regulatoriamente este Banco Central, en algunos momentos que necesitaba que esas tenencias de moneda extranjera, los bancos se la vendieran al Banco Central, impuso restricciones que hizo que ese nivel bajara. En la gestión nuestra hemos básicamente liberado y ampliado los márgenes de operación, pero claro, en un régimen de tipo de cambio flotante, no solo los bancos, sino cualquier empresa va a querer reducir sus descalces de monedas en su hoja de balance, porque en un tipo de cambio flotante, permanentemente el tipo de cambio se está moviendo,
uno no quiere estar sujeto a esa volatilidad afectándole la hoja de balance, entonces naturalmente en un régimen de tipo de cambio flotante estos descalces se mueven, son relativamente reducidos. El motivo por el cual nosotros hemos ampliado lo que le permitimos a los bancos exponerse en moneda extranjera tiene que ver con el hecho que el mercado cambiario ha ido creciendo en profundidad. El año pasado el mercado cambiario operaba aproximadamente entre 300 y 400 millones de dólares por día. En este momento el mercado cambiario está operando entre 500 y 800 millones de dólares por día. Entonces ese mercado cambiario necesita actores con mucha más posibilidad de acción y de participación en ese mercado cambiario. Pero de cualquier manera no estamos viendo acá ninguna cosa novedosa o diferente del proceso que ya venía ocurriendo, de bajo nivel de descalce. Esta placa tiene que ver con algo que no lo he mostrado antes, es la primera vez que lo hacemos y es una parte bastante importante de nuestro trabajo, que es anticipar qué va a pasar en el sector financiero. Sí lo hemos discutido desde un aspecto más teórico. Ustedes se acuerdan que nuestra visión es que a medida que la tasa de inflación baje en Argentina, ese como suerte de subsidio implícito que tiene el sector financiero de tomar depósitos transaccionales sin pagar por ellos y después prestar a una tasa que está relacionada con la tasa de inflación, que hace a las entidades financieras partícipes del señoreaje del impuesto inflacionario, ese diferencial se va a ir reduciendo en el tiempo a medida que la inflación baje. Y eso es una de las cosas que miramos y tratamos de anticipar y de alguna manera sobre las cuales tenemos que estar atentos. Como práctica habitual en cualquier sector financiero, se le pide a los bancos que presenten todos los años un plan de negocios, que lo presentan el 28 de febrero, y se les pide para fines de marzo que presenten escenarios alternativos de estrés, es decir, situaciones donde ellos piensan que su hoja de balance pueda estar impactada, situaciones que ellos consideran de mayor riesgo, y entonces básicamente nos presentan cómo va a lucir la hoja de balance en ese contexto, y con eso nosotros de alguna manera lo que miramos es tratar de anticipar qué puede estar pasando en el sector financiero bajo distintos escenarios. Nosotros este año tomamos la decisión de dejar total libertad a los bancos para que definan el escenario de riesgo y de estrés que ellos veían. No le dijimos, nos parece que puede pasar esto, que puede pasar aquello otro, sino que los dejamos totalmente libres para ver que los bancos de alguna manera nos informaran cuál era la preocupación que ellos estaban viendo. Y esto es un poco lo que sale, por supuesto es un trabajo mucho más intenso, pero me pareció interesante mostrarles estos dos gráficos. El primero sobre la izquierda es la tasa de interés VALAR de los bancos, es decir, qué están viendo los bancos va a pasar con la tasa de interés del sector financiero, y entonces lo que ustedes ven ahí es que los bancos ven un sendero descendente para las tasas nominales de interés. Algo más planchadas en los próximos meses, pero después claramente hacia el horizonte de 24 meses, que es el horizonte que estos escenarios trabajan, una caída en la tasa de interés. Y del lado derecho, año 1 y año 2, ustedes ven la caída de rentabilidad que está implícita en estos escenarios. Es decir, que los bancos en realidad están compartiendo con nosotros nuestra visión, que uno de los desafíos que enfrenta el sector financiero es cómo va a ajustarse a un entorno con menores niveles de inflación. El sector financiero ya anticipa que eso es lo que va a ocurrir, ya anticipa que eso les va a reducir la rentabilidad, y eso para nosotros es muy importante que compartamos ese diagnóstico, porque entonces estamos todos trabajando para compensar esta caída de rentabilidad, que ya lo hemos dicho acá varias veces. La única manera que se va a compensar el hecho de que los spreads y las tasas bajan es con volumen. Recuerden, los bancos argentinos aproximadamente tienen 1/3 del tamaño de los bancos colombianos o los bancos chilenos. Entonces, la verdad que la solución a este desafío que plantea la baja de inflación para el sector financiero argentino va a estar dada por el crecimiento del volumen. Pero bueno, eso. Un tema que, sobre todo para los amigos periodistas, que es un tema que no hemos hablado hasta ahora, pero que va a empezar a estar en la agenda, van a escuchar mucho más de esto en el segundo semestre, ni hablar el año que viene, es la decisión que tomó el Banco Central en el año 2014 de mover el régimen contable de las entidades financieras a los estándares internacionales.
Y esto va a estar vigente a partir del año que viene. El primer balance que los bancos van a tener que presentar con esto, que se llama las normas NIF, va a ser el marzo del año 2018. Ya nos han anticipado cómo lucirían sus balances en alguna aproximación a las normas NIF, y este va a ser un proceso bastante importante porque de alguna manera va a cambiar la manera que las entidades financieras presentan su balance. Desde el punto de, les diría, práctico, tiene dos grandes implicancias. La primera, que en el esquema de NIF los activos físicos son valuados de una manera diferente. Por ejemplo, en este momento hay muchos activos físicos, los edificios, las sucursales, que están valuadas muy por debajo de su nivel de mercado, y eso se corrige con las normas NIF, y también cambia el mecanismo de previsionamiento de las carteras, que pasa a ser un poquito más restrictivo y más duro en ese sentido. Los elementos preliminares que estamos teniendo es que el movimiento de normas contables a NIF estaría implicando un aumento en el patrimonio neto de los bancos de aproximadamente el 10%. Así que de esto no es como para un tema como para que profundicemos hoy mucho, pero sí le quiero anticipar, como decía a los amigos periodistas, que es un tema que vamos a estar discutiendo y hablando mucho más en las próximas presentaciones de este informe. Por supuesto que también acá le viene el desafío al propio Banco Central de adecuar sus estándares contables también al sistema NIF, cosa que también vamos a tener que encarar, casi les diría, de la mano del sector financiero. Bueno, estas son algunas de las medidas que hemos tomado en términos de supervisión y provisión. Lo voy a pasar porque ya lo mencioné. Lo más importante que quería mencionar era el aumento en la posición global neta moneda extranjera, que subió de 25 a 30% en el trimestre. También eliminamos la posición general de cambios, que era básicamente una restricción que se había puesto en su momento básicamente para abultar el monto de reservas del Banco Central, que no tenía ningún sentido y no tenía ninguna utilidad práctica, pero sí generaba restricciones operativas, así que eso también fue directamente eliminado. Cualquier pregunta al respecto la podemos contestar más adelante. Bueno, quiero hablar un poquito de la rentabilidad del sector financiero. Y quiero mostrarles este gráfico que muestra la rentabilidad del sector financiero durante el periodo 2003-2015. Ahora vamos a ver 2016 y 2017. Por supuesto, como ustedes ven, arrancamos acá con números negativos. Esto, por supuesto, era el coletazo de la crisis del 2001 y 2002. Y este gráfico muestra los retornos sobre el patrimonio de las entidades financieras, es decir, qué resultado están obteniendo sobre su patrimonio, y la línea es la tasa de inflación. Entonces, lo que ustedes pueden ver acá muy directamente es esto que nosotros decíamos, cómo a medida que la inflación sube, el retorno sobre el patrimonio neto de las entidades financieras sube. Pero hemos marcado ahí, no sé si se alcanza a ver porque le pusimos un pequeño colorcito, pero sí creo que se ven las dos líneas punteadas. ¿Vieron que arriba dice cepo? Esos son los 4 años del cepo. Si ustedes miran los 4 años del cepo, se da una cosa bastante particular, y es que la línea gris está bastante por encima de, mejor dicho, las barras grises van mucho más altos que la línea. Es decir, que fueron años donde las ganancias del sector financiero subían muy por encima de la inflación. Muy por encima de la inflación. Fueron buenos años para el sector financiero. ¿Por qué los años del cepo fueron buenos años para el sector financiero? Bueno, justamente por el cepo. Porque ¿qué es el cepo? El cepo es atrapar al depositante en algún lugar. El cepo es decirle al depositante, tu dinero tiene que estar acá. No puede ir a otro lado. El cepo es restringirlo al depositante. Y cuando uno restringe al depositante, entonces las entidades financieras no se ven obligadas a retribuir a ese depositante porque ese depositante no tiene a dónde ir. Y ahora lo voy a demostrar. Al mirar cómo cambiaron los resultados del sector financiero 2015 contra 2016 y contra 2017,
y vamos a ver que hay una caída significativa en la rentabilidad del sector financiero y que es porque justamente hubo que pagarle al depositante. Cosas que nosotros encontramos sana. Y lo hemos dicho muchas veces, hasta que el sector financiero no se anime a pagarle al depositante una retribución que lo induzca a ahorrar su dinero en el sector financiero no va a crecer. Pero claro, el cepo de alguna manera les permitía a los bancos no tener que encarar eso, no tener que paliar por el depositante, porque el depositante de alguna manera no tenía a dónde ir. Y lo vemos aquí, como decía, en el hecho que durante estos años los rendimientos del sector financiero superaron holgadamente la tasa de inflación. Cuando vamos al 2016, como ustedes saben, la tasa de inflación en 2016 fue más alta que en el 2015, más o menos aproximadamente un poco menos que la del 2014. Fíjense que la rentabilidad de los bancos creció menos que la inflación. Por primera vez en mucho tiempo, la rentabilidad de los bancos en el año 2016 crece menos que la tasa de inflación. Y si vamos al año 2017, ya es mucho más pronunciado el cambio, porque acá se combina no solo un mercado donde tiene el sector financiero que ir a pelear por ese depositante y por consiguiente le tiene que pagar mejor, como vamos a ver en este momento, sino también a su vez la reducción en la tasa de inflación de que por sí reduce la tasa de rentabilidad de los bancos. Pero más allá de que la inflación baja y eso reduce, lo que vemos es que la rentabilidad de los bancos crece menos y significativamente menos, en este caso, cuando miramos el primer trimestre del 2017, que la tasa de inflación. Entonces acá ha habido un cambio realmente muy significativo de un sector financiero, si me permiten, que la tenía bastante fácil, que el cepo se la hacía fácil, a un mercado, a un sector financiero que tiene que salir a competir en la captación de depósitos, sumado, por supuesto, a una serie de medidas que hemos hecho de estimular la competencia y la transparencia, que ahora voy a mostrar algunos ejemplos del impacto que han tenido. Pero repito, alta inflación, más rentabilidad, más restricciones, mayor rentabilidad aún para el sector financiero, y hemos hecho ese cambio a un sistema financiero más competitivo, más transparente y con menos inflación. Fíjense estos números que seguramente ustedes quizás lo hayan visto. Retorno sobre activos del sector financiero en 2015, 4.1, fue 3.6 en el 2016, pero miren la evolución durante el año, 4.8, 4.3, 3.9, 3.7, 2.8, 2.7. O sea, es muy significativa la conjunción de estos factores, baja de inflación y mayor competencia y mayor libertad por parte del depositante en su impacto en la rentabilidad del sector financiero. Es decir que no la tienen tan fácil, vendría a ser quizás una manera de ponerlo. En términos de resultado total, el retorno sobre el patrimonio, 32,4, ustedes se acuerdan que la inflación fue menor a este número en el año 2015, 29,6, o sea, un retorno por debajo de la inflación, 38, 35, 30, 29, 24, 25. O sea, lo vemos tanto en las dos líneas, vemos ese sector financiero más comprometido. Entonces, acá es lo que les quería mostrar. Los ingresos de las entidades financieras suman los ingresos por intereses, que son los ingresos que toman de los préstamos que dan, los intereses que cobran por los préstamos, los resultados por títulos valores, el tan conocido tema de las LEVACs, y primas por pases, que se suman en el año 2017 con una participación más importante. Es decir, que estos son los ingresos de retornos financieros que tienen las entidades financieras. Acá lo que tengo es el año 2015, el año 2016, el primer trimestre del año 2017. Y lo que tengo acá es egresos por intereses, que es básicamente lo que la entidad financiera le paga a los depositantes. Fíjense que estos números están tomados de esta tabla si después quieren ver cómo calzan y cómo cierro la hoja de resultados de las entidades financieras en su conjunto. Pero fíjense lo siguiente, entre el año 2015 y el 2016, las entidades financieras tuvieron menores ingresos por intereses. Menores ingresos por intereses. Sin embargo, a los depositantes le tuvieron que pagar significativamente más. O sea, aumentaron sus egresos por intereses. Es decir, lo que cobraban de sus activos financieros se mantuvo prácticamente constante,
pero lo que le tuvieron que pagar al depositante subió. Y ahí se produce la compresión de la rentabilidad. Y eso es la salida del cepo, eso es la mayor transparencia, eso es la mayor libertad del depositante para poder elegir dónde tiene su dinero. Si comparo el primer trimestre del 2015 con el primer trimestre del 2017 contra el 2015, tengo claro que los dos números caen. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre del 2017 ya estamos en un régimen nominal con menor inflación, todas las tasas, las activas y las pasivas, cayeron, pero fíjense que mientras las activas caen casi 4%, 3,8%, esto es como el porcentaje del activo neteado, los egresos por intereses caen solo 1,9%. O sea que acá la diferencia se potencia. Por eso vieron que la barrita 2017 está sustancialmente por debajo de la inflación. Porque acá ya hay una diferencia muy significativa entre lo que los bancos están cobrando por sus activos financieros y lo que de alguna manera se han sentido compelidos, obligados, forzados a pagar a los depositantes. Y esto nosotros creemos que es el camino correcto. El camino correcto es el menor spread, el camino correcto es retribuir al depositante porque eso es lo que le va a dar volumen y crecimiento al sector financiero y entonces nos parece que esto explica estos menores resultados o esta menor performance relativa del sector financiero en el año 2016 y primer trimestre del 2017. Y que como ustedes vieron en el propio análisis de estrés de los bancos, que los bancos piensan que esto continúa, y continúa bajando las tasas y continúa afectando la rentabilidad. Les quería mostrar esto que me pareció un tanto quizás paradojal, y me parece interesante, que ustedes saben que si volvemos a la hoja de resultados de los bancos, ustedes tienen acá ingresos por intereses, una serie de rubros, egresos por intereses, otros resultados financieros, resultados por servicios. Este es el famoso tema de las comisiones. Cargos por incobrabilidad, lo que el banco deja de lado para cubrir las posibilidades de pérdidas en la actividad crediticia, los gastos de administración, impuestos. Básicamente ese es el estado de resultado. Entonces, quiero analizar el resultado por servicios en este gráfico que muestra cómo evolucionaron los resultados por servicios también como porcentaje del activo neteado. Y fíjense qué cosa que uno podría hasta llegar a pensar que es paradojal. En el momento en que este Banco Central reguló las comisiones, fue el momento en que los bancos ganaron más por comisiones. Se regularon las comisiones por algún motivo, por cómo se definieron. Además fue un momento bastante complejo porque había que poner tasa mínima de plazo fijo, tasa máxima de préstamos, las comisiones, los bancos no podían cambiar las comisiones sin pedir autorización. Pero sea lo que fuera ese proceso, le produjo a las entidades financieras el mayor ingreso por comisiones en su historia. Y nosotros lo que hicimos cuando llegamos fue desregular plenamente, que los bancos cobraran lo que quisieran, aumentamos la transparencia de las comisiones, aumentamos todos los mecanismos posibles para que los bancos, los individuos tengan libertad para moverse de banco y el resultado fue una caída muy significativa en las comisiones que cobraron los bancos. Lo digo, es como interesante porque tiene que ver con el concepto, ¿no? El concepto de decir regulemos para obtener un resultado y después resulta que cuando estamos buscando un resultado y se obtiene exactamente el resultado contrario. Porque cualquier regulador que está acá parado, su objetivo principal es que el resultado por comisiones sea relativamente bajo, o sea, que en realidad el cliente tenga un servicio o los mismos servicios o mejores servicios a menor precio. Nos pareció interesante mostrar esto. Esto simplemente vuelvo a decir lo mismo que dije antes, un sector financiero en Argentina que sigue siendo muy pequeño, que necesita crecer para ser competitivo y que ese es el desafío que va a tener el sector financiero en los próximos 5 y 10 años. Acá, por ejemplo, estoy mostrando una diferencia con el sistema financiero, del sistema financiero argentino con el latinoamericano. Miren la cantidad de préstamos que tiene cada cuenta, es decir, que cada cuenta tiene mucha más accesibilidad al crédito en Latinoamérica que en el sistema financiero argentino. No estamos acá mirando Japón, no estamos mirando Estados Unidos, no estamos mirando Europa, estamos mirando
países parecidos a los nuestros en Latinoamérica, y fíjense los gastos de administración por préstamos. En Argentina prácticamente son el triple de los que son en Latinoamérica. Entonces estoy un poco reiterativo hoy, pero esto es parte del desafío que enfrentamos. Bueno, algunas de las cosas que hemos hecho, obviamente uno está permanentemente pensando en cómo mejorar la transparencia. Hemos hecho muchas cosas el año pasado que no las contamos acá, porque acá simplemente ponemos lo que se hizo desde el último IPOM. Hemos permitido, por ejemplo, que las cuentas corrientes se remuneren. Ustedes saben, en los bancos está la caja de ahorro y está la cuenta corriente. Y no sé si alguien se preguntó por qué la cuenta corriente no se remunera. Cuando una empresa lleva dinero para tener una cuenta corriente, ¿por qué no se remunera? Bueno, y no se remuneraba porque había una regulación que decían que no se podía cobrar. No se podía remunerar. No se le podía dar un premio. Fíjense qué increíble. No se le podía dar un premio al cliente por tener una cuenta corriente. Y una cuenta corriente es muy interesante porque la empresa sí tiene... A veces el individuo que tiene su cuenta sueldo y tiene cierta inercia, y ya sacó las tarjetas de crédito o tiene un crédito, le cuesta un poquito más cambiar. Pero en una empresa, si ustedes tienen un balance flotante en el banco y el banco le ofrece pagar, entonces hay mucha más competencia y mucha más, si se quiere, movimiento posible de ese depósito. Entonces sacamos esa regulación, que se le pueda pagar a la empresa. Y algunos bancos pequeños saltaron a la oportunidad, empezaron a pagar montos bastante significativos y esto a nosotros nos llenó de alegría. Hemos permitido nuevos servicios complementarios, todo lo que es el rubro fintech. Hemos básicamente allanado el camino para que los bancos puedan explorar esas alternativas. Hemos trabajado sobre la posibilidad de centralizar actividades, hemos trabajado sobre las medidas de seguridad, hemos trabajado sobre algo que no terminó acá en la placa, que es que básicamente hemos liberado la información de la central de deudores para todo aquel que lo quiera usar. Para un sector financiero lo más importante es la información que se tiene de sus clientes. Cuando alguien le va a ofrecer un crédito a alguien, quiere saber cuál es la calidad crediticia de esa persona, pero por algún motivo la información de la central de deudores, sobre todo aquellos que estaban calificados bien, no era fácil de acceder. Entonces hemos liberado la utilización de esa información y eso también nos ayuda a fomentar la competencia en el sector financiero. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el sector financiero en este momento. Hablemos un poquito de tasas y hablemos un poquito de volúmenes en el sector financiero. Acá lo que tenemos acá son las tasas para préstamos comerciales, es decir, la tasa promedio al cual están accediendo al crédito las empresas en Argentina. Y este sería el segmento en pesos. Entonces, por supuesto, lo que se ve acá es el recorrido de la posición muy contractiva que tuvo el Banco Central empezando en marzo del año pasado, pero fíjense la trayectoria que han tenido las tasas de interés desde ese momento. Hoy estas tasas de interés se ubican, por ejemplo, significativamente por debajo de las tasas de interés nominales que había en el año 2015. Es muy probable que hoy esta tasa nominal más baja, no sé qué término usar, digamos, se perciba de manera diferente por parte de las empresas, porque obviamente la expectativa de inflación es diferente. Quizás en el 2015 nadie tenía problema en pagar un 25 porque la gente esperaba que la inflación subiera. Y hoy hay que ser mucho más cuidadoso con una tasa del 21. Pero lo cierto es que justamente la baja de inflación lo que nos va a generar es un proceso por el cual las tasas nominales van a ir bajando. Y hoy, efectivamente, la verdad que hoy y ya hace un buen rato, las tasas nominales están en niveles que Argentina hace muchos años no había visto. Bueno, este es otro segmento que es el segmento dólares. Hemos hablado mucho de este segmento, hemos tenido un aumento muy significativo en los depósitos en dólares durante el año pasado en el sector financiero, obviamente en alguna gran medida impulsado por el blanqueo, pero lo cierto es que prácticamente se duplicaron los depósitos en dólares en el sector financiero. Esto ha generado, hemos ampliado las aplicaciones
de los depósitos en dólares a distintas actividades productivas. Entonces la combinación de las dos cosas ha generado un desplome en las tasas de interés en dólares, aquí ya sí muy fuerte, prácticamente a la mitad de los valores. Recuerden que los que acceden a estos créditos son todas aquellas actividades asociadas al rubro de la exportación. Todos aquellos clientes que tienen la capacidad de generar divisas tienen acceso a los dólares y ellos han tenido una ganancia, podemos decir, de competitividad bastante significativa a partir de una reducción a la mitad de los costos financieros a los cuales acceden. Así que esto también es un cambio bastante trascendental y, como ven, bastante visible y bastante claro. Bueno, esto es préstamos personales. Las tasas de interés de préstamos personales también marcan un poco el recorrido que hemos tenido en el segmento pesos de la contracción monetaria cuando arrancamos con el régimen de metas de inflación por allá por marzo del año pasado. Les explico lo que está dibujado en la línea punteada. Eso sería, si ustedes bajan del Banco Central la información de tasas, lo que van a tener es la roja. Van a poder graficar la roja. Después en su casa, por ejemplo, se dedican a estas cosas. Y la punteada, en realidad, le agrega a la roja una tasa que había de alguna manera solapada, oculta, que se cobraba, que era el seguro de vida, sobre el saldo deudor, que aproximadamente era 3,5%, que no estaba en la tasa, pero sí lo pagaba el cliente y que nosotros le pedimos a los bancos y regulamos que eso tenía que ser transparentado, que no se podía seguir. No quería decir si el Banco Central, si el banco quería tener un seguro de vida, lo podía tener, pero tenía que de alguna manera incorporarlo en la tasa para que el cliente no se viera de alguna manera confundido entre una tasa de interés que se le decía y después un costo financiero que difería mucho porque había un seguro de vida sobre el cual, no digo que no se le hubiera informado, pero no se presentaba conjuntamente con la tasa. Entonces, en realidad, para ser comparable la roja anterior a septiembre del año pasado, tendría que agregarle ese 3,5, con lo cual la punteada sería como una versión teórica real del costo de los préstamos personales, y a partir de septiembre ya la roja es la que corresponde. Así que aquí también lo que se ha producido es una baja en el precio promedio del acceso al financiamiento para este tipo de préstamos. Lo otro que les quiero mostrar, que también lo he dicho, lo hemos charlado más a esto en el IPOM, pero me parece importante remarcarlo acá, que es lo siguiente. Aquí ustedes lo que tienen son las tasas de interés de muy corto plazo. La de 1 día y 7 días, que siempre hablamos cuando hablamos de política monetaria, hablamos de estas tasas. Y lo que les quería mostrar acá, por supuesto ven el corredor de tasas que ha definido el central en este sentido, pero lo que les quería mostrar es miren la volatilidad que tenía el call durante el año 2015, por dar un ejemplo. Piensen que este es el costo del dinero para una entidad financiera. Es la referencia sobre la cual se define el resto de las tasas a las cuales el banco va a definir su curva de tasas de interés para sus tasas activas y sus tasas pasivas. Y me pregunto qué difícil debe haber sido trabajar en esto, en este contexto, donde uno nunca sabía cuánto valía el dinero. Justamente por eso los regímenes de meta de inflación operan sobre las tasas de corto plazo, generando mucha estabilidad en esa tasa y eso generando como una prima de certeza y seguridad para el sector financiero que por supuesto después se traduce en las menores tasas. Porque esta volatilidad, obviamente, alguien se tenía que proteger de esta volatilidad. Y la manera de protegerse de esta volatilidad era justamente cobrando una tasa alta, que son las que vimos en las placas anteriores. Entonces nosotros creemos que esto también es una prima, un beneficio de credibilidad que va recibiendo y de estabilidad, más que de credibilidad, de estabilidad que recibe el sector financiero que le permite operar más eficientemente y más eficientemente para nosotros implica o pagarle más al depositante o cobrarle menos al que toma crédito. Cosas que hemos hecho también en estos últimos meses para el desarrollo y el crecimiento del sector financiero. Ahora vamos a ir a ver cómo evolucionaron las cantidades. Todos ustedes lo saben, obligaciones negociables en UVA, aunque esto debo decirlo,
no fue una regulación del Banco Central, sino que fue un decreto que sacó Presidencia permitiendo la emisión de obligaciones negociables en UVA, que el ministro Rogelio Frigerio estuvo impulsando esto en particular, porque él estaba básicamente con este tema. Hemos ampliado aún más la capacidad de préstamos en moneda extranjera. Por ejemplo, durante este trimestre se incorporó la actividad ganadera como uno de los posibles receptores de financiamiento en moneda extranjera. Y paso a este último, que me parece que es muy importante, que es que se amplió bastante significativamente la capacidad de los bancos de dar créditos, no enfatizándose tanto en los aspectos legales que uno le pedía al contribuyente, sino mucho más en medidas estadísticas de evaluación del perfil de ingresos y gastos, que es básicamente lo que se llama el credit scoring. Eso básicamente lo que le hace es le aliviana muy fundamentalmente la tarea desde el punto de vista del papelerío para el otorgamiento de crédito, que en muchos segmentos de clientes el banco está muy seguro de la calidad de ese cliente, y entonces al aplicar estas técnicas se facilita muchísimo el otorgamiento de los créditos desde el punto de vista de la gestión, puntualmente. Ustedes habrán visto también que la semana pasada o la anterior también básicamente eliminamos el manual de tasación y eliminamos la obligación que tiene un banco de hacer la tasación a través de un tasador matriculado. No es que no sigue necesitando una tasación, perfectamente puede seguir usando un tasador matriculado, pero también puede usar o consultar una inmobiliaria con tal de que tenga más de 5 años de experiencia, o también puede usar directamente el valor de la escritura, que es lo que se usa en prendarios. Entonces, en un crédito hipotecario, uno de los cuellos de botella más importantes que teníamos en este momento, o que tenía el sector financiero, que es la tasación, si el banco en cuestión se siente cómoda que la escritura es un valor que de alguna manera representa bien o subrepresenta el valor de la garantía, porque lo que se necesita es que no esté inflado, entonces puede usar directamente el valor de la escritura y básicamente un trámite muy importante que demoraba la definición de créditos hipotecarios entre 30 y 40 días, en muchos casos básicamente desaparece. Así que bueno, seguimos permanentemente tratando de buscar maneras de agilizar el otorgamiento de crédito. Les doy algunos datos, porque acá lo que tenemos es cómo ha ido creciendo el crédito mes a mes. Yo no sé si se alcanza a ver, habíamos pintado el periodo de recesión, pero no, me parece que no se ve, ¿no? El color no se ve. Cuando las barras son negativas es cuando Argentina está en recesión. Cuando se sale de la recesión siempre acompaña el crecimiento del crédito. En el caso de Argentina, ustedes saben, se salió de la recesión en el tercer trimestre del año pasado y ahí es cuando se empiezan a ver las barras positivas. Si fuéramos al dato de abril, el crédito total, que es lo que se muestra acá, como para tener una perspectiva un poquito más grande, está creciendo al 36%. Recuerden que la inflación interanual en abril es de 27,5%, entonces tenemos un crecimiento del stock de créditos del 36% con una inflación del 27%, es decir, con un crecimiento real bastante significativo. Este es básicamente lo que se llama el crédito bimonetario, es decir, pesos y dólares, comercial y personal. Crecimiento en abril del 34% con una inflación del 27,5%, es decir, con un crecimiento real acumulado interesante, que es un poco el que va acumulando de esas barras que tenemos ahí. Es decir, crecimiento del sector. Acá lo que tenemos es el crecimiento real comercial, empresas. Entonces, para que veamos un poquito dónde estamos parados en este momento, en abril está creciendo al 34% interanual. El total 36%. El comercial está creciendo al 34% interanual, repito, con una inflación del 27,5%. Aquí lo vemos, los crecimientos. Y fíjense esto, que es el crecimiento en el segmento dólares, que ha sido muy significativo. Es decir, que en el segmento comercial tenemos un segmento dólares que ha crecido mucho, un segmento pesos que ha crecido menos, es decir, que el productor, por supuesto, permanentemente va decidiendo si quiere tomar en pesos o dólares. Hay un traspasamiento ahí muy natural entre esas dos carteras. El conjunto del financiamiento del sector comercial, 34%
es decir, con un crecimiento real también bastante significativo. Y acá tenemos personales, que ustedes ven, bueno, es como y prendarios, que también tiene tasas de crecimientos bastante sorprendentes o bastante significativas. Personales está creciendo en abril al 48% interanual, repito, con una inflación del 27,5%, y prendarios está creciendo al 51%, repito, con una inflación del 27%. Así que también crecimiento bastante significativo en la parte de consumo. Y por supuesto no podía dejar de mostrarles hipotecarios. Y acá traje otro horizonte. Acá lo que traje es un horizonte largo desde de los últimos 10 años, para que tomemos conciencia que Argentina hace 10 años que no tiene créditos hipotecarios. La única excepción fue este periodo acá, que yo me acuerdo muy bien porque era presidente del Banco Ciudad en ese momento, y en un momento la única manera de acceder a dólares del cepo era a través de un crédito hipotecario. Entonces volaron los créditos hipotecarios significativamente, pero fíjense que si no, sacando ese episodio, fueron años de caída en el stock de créditos hipotecarios. Argentina tenía 5% del PBI de créditos hipotecarios en los 90, arrancamos ahora a volver a crecer desde un stock de 0,5% del PBI, cuando tenemos países como Chile que tienen 20% de crédito hipotecario. Así que imagínense, simplemente recuperando el mercado del crédito hipotecario, el sector financiero tiene ahí solo para duplicarse en los próximos 10 años. Ya tenemos entonces un cambio bastante significativo que pensamos que se va a ir profundizando en créditos hipotecarios. En ese contexto creemos que ha jugado un rol bastante importante el segmento UVA, y hay 3 cosas que les quiero mostrar de este gráfico. La primera es, bueno, confirmar el crecimiento del financiamiento de créditos hipotecarios en UVA, que es la barra azul oscura. La novedad del último mes es que 2 bancos, entiendo que el Banco Ciudad lo está haciendo, pero no sé si cerraron o no todavía. Ahí veo al gerente general del Banco Ciudad, pero fíjense que Banco Provincia y Banco Hipotecario empezaron a apelar a una fuente alternativa de financiamiento en UVA, que es básicamente la obligación negociable en UVA, que fue habilitada por aquel decreto del Ejecutivo que mencionaba antes, con condiciones que realmente fueron sorprendentes. En el caso del Banco Provincia, que fue el primero, uno de los participantes que se esperaban fueran más activos era el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que no entró, porque el mercado de alguna manera, es así, ¿no, Carlos? De alguna manera el mercado, digamos, le ganó, y creo que fue a 2 SERMAS, 2,75 a 5 años, 2,5. Así que esto me parece que es muy interesante, porque está toda la discusión sobre si el financiamiento de los bancos en UVA va a ser en plazos fijos, o sea, en instrumentos que en general la gente lo asocia no a una inversión de 10, 5 o 15 años, o va a estar más por el lado del mercado de capitales, y es bastante plausible pensar que gran parte del financiamiento para hipotecarios en UVA venga del mercado de capitales. Y esto arrancó, y de una manera, les diría, bastante decisiva, porque a esto habría que sumar el Banco Ciudad, que va a haber emitido, o buscaba emitir, yo creo que este monto o más, tan solo el Banco Ciudad. Y el otro fenómeno que me parece muy interesante destacar es la celeste clarita. La celeste clarita es una innovación que en este caso le corresponde al Banco Provincia. Para los periodistas que están, ahí lo tienen a Carlos Pérez, que después le pueden preguntar, pero el Banco Provincia hizo algo bastante sorprendente, que fue que empezó a otorgar préstamos personales en UVA para compra de motocicletas y autos. Pero es un personal, entonces la característica puntual que tiene el préstamo es que no tiene todas las complicaciones de otorgamiento que tiene un crédito prendario. ¿Por qué? Porque ellos, como decía antes, están convencidos de la calidad del cliente que tienen, por ejemplo, un cuenta sueldo, entonces dice directamente le doy el préstamo personal en UVA, con cuotas para compra de autos y motos muy acomodadas, y han colocado 3.000 millones de pesos en 2 meses. O sea, el stock total de créditos dados en UVA es 8.300, 3.000 corresponden a préstamos personales del Banco Provincias dadas en los últimos, corregime, 45 o 50 días. Entonces, esto claramente es un desarrollo sorprendente, interesantísimo,
y que nos parecía que era interesante traerlo acá a la mesa para discutirlo con los periodistas, pero en realidad no soy yo el que tienen que hablar, sino con la gente del Banco Provincia para conocer más de esa experiencia. Así que recuerden que para nosotros esto es central, porque esto es la parte del financiamiento. Acá le estamos pagando al depositante una tasa de interés real positiva. Y cuando el sector financiero le pague al depositante una tasa de interés real positiva, el depositante va a responder y va a ahorrar en el sector financiero. Y se presta con una tasa de interés real positiva, pero con una estructura financiera lógica, con cuotas que son accesibles, y me parece que ese es claramente el camino para un sector financiero en crecimiento y sano. Les quería mostrar esto, que es, ya por supuesto que esto lo hemos charlado muchísimo, pero es la accesibilidad del crédito hipotecario y cómo ha cambiado. Y hemos hecho el siguiente ejercicio acá, no miré al Banco Provincia, sino que miré al Banco Nación como un ejemplo. Y entonces comparé cuál es la factibilidad de acceder a un crédito hipotecario con una tasa, digamos, del 22%, que si uno mira hasta el año 2015 en el sector privado, una tasa del 22%, una tasa dentro de todas las más bajas que había, contra un crédito UVA Banco Nación. Con 3 casos, un financiamiento de 1 millón, un financiamiento de 750.000 o un financiamiento de 500.000 pesos. Y lo que está hecho acá es que se contrasta la cuota que hay que pagar con el ingreso que esa cuota exige. ¿Se acuerdan que hay una relación cuota-ingreso? Y ese ingreso, ¿cómo da dentro de la distribución de ingresos de las familias argentinas? ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno mira tasa fija 22 para un préstamo de 1 millón, daba una cuota que los ingresos que lo podían pagar eran tan solo el 1,7% de los hogares de Argentina, según la EPH. Cuando uno va al crédito UVA para 1 millón es el 42%. Cuando baja un monto de 750.000 pasa de 4,3 a 58, y cuando va un préstamo de 500.000, estamos hablando acá algo más de $30.000, pasamos del 13% al 77%. Claro, cuando uno dice motos, 100%. Porque los montos son muchísimo menos, 100%. Autos, 100%. Entonces, esto genera un cambio muy significativo. Bueno, son temas que, por supuesto, los periodistas han venido tratando durante muchísimo tiempo. Y esto me pareció también interesante mostrarlo, que es un caso de un productor de vid. Claro, como es la uva, dije, vamos a buscar la vid, ¿ok? Como ejemplo, por supuesto, como corresponde. Entonces, un productor de... ¿Cómo da? La pregunta acá es la siguiente: ¿cómo da la tasa de retorno de un proyecto productivo financiado con uva? No financiado con un crédito en pesos, sino financiado con uva. Entonces uno puede ver, por ejemplo, en el caso de la vid, uno implanta, tiene un proceso digamos, de producción que en realidad se estabiliza en el 6º año. Estamos hablando de todos proyectos acá de largo plazo, ¿no? Ahora, después uno tiene esa planta que produce durante 35 años. Entonces, hablando con productores, con los costos argentinos, con todas las restricciones que tiene Argentina hoy, con todo lo que cuesta traer como decía ayer el vicepresidente del Banco Nación, lo que cuesta el traer el container de Mendoza al puerto de Buenos Aires, con todo eso y la rentabilidad que esa actividad produce con un crédito en UVA, uno tiene una tasa de retorno del 23%. Son tasas absolutamente astronómicas. O sea, ustedes van a salir a recorrer el mundo desarrollado y no van a encontrar proyectos de inversión que rindan una tasa interna de retorno del 23%. Entonces, así como los hipotecarios era un nicho que básicamente se le abre la accesibilidad al crédito hipotecario prácticamente al conjunto de la población, me parece que esta es como la nueva frontera a explorar por parte de los bancos, con rendimientos realmente muy importantes ahí potencialmente. Bueno, termino con un último punto que trata el IEF y ya los dejo y pasamos a las preguntas, que tiene que ver con todo el tema de efectivo, que bueno, ha estado bastante en los diarios durante este primer trimestre. Quiero explicarles sobre todos los periodistas un poco cuál es la idea que nosotros teníamos. Y para eso quiero explicarles cómo funciona el sector financiero, porque en el sector financiero hay bancos de distinta naturaleza. Habría como dos
podríamos tipificar, si me permiten la simplificación, como dos tipos de bancos: los bancos recaudadores y los bancos pagadores. Entonces, el banco recaudador es un banco que trabaja con por ejemplo, alguna cadena de supermercados, entonces durante el mes recibe efectivo. A eso lo llamaríamos los bancos recaudadores. Y después tenemos los bancos pagadores, que son bancos que en algún momento del mes tienen grandes pagos por hacer, típicamente los bancos públicos de jubilaciones y de sueldos. A eso los vamos a llamar los bancos pagadores, recaudadores y pagadores. Entonces, lo que ocurría hasta el año pasado era que durante el mes los bancos recaudadores recaudaban el dinero y lo traían al Banco Central. El Banco Central lo reprocesaba, lo contaba, lo ponía en paquetes y después, unos días después, el banco pagador le decía al Banco Central: necesito billetes, y entonces iba la plata del Banco Central al banco pagador. Es decir, la plata de acá para allá, y después la plata se recuenta y la plata de vuelta de acá para allá. Entonces, la idea era muy sencilla. Era decir, ¿para qué tenemos que estar nosotros en el medio si el recaudador se puede ver con el pagador? Y directamente el recaudador le manda la plata al pagador. Y listo. Entonces, lo que esto produce es una reducción del costo de logística del manejo de efectivo que cae a la mitad. Y les repito, toda baja de costos para el sector financiero quiere decir: le puedo pagar más al depositante o le puedo cobrar menos al que me pide un crédito. Bueno, así que de esto se trata. Lo implementamos de una manera un poco dura porque le dijimos a los bancos: bueno, listo, nos salimos. Entonces, de repente los bancos tenían todo ese efectivo y tenían que encontrar y como que empezar a desarrollar ese mercado. Obviamente desarrollamos un mercado electrónico para el efectivo, donde los bancos pueden ver quién está pidiendo billetes, quién está ofertando billetes. Acá tienen una toma de pantalla, creo que esto es de ayer. Fíjense que están los billetes por denominación: billetes de 100, billetes de 10, billetes de 50, Cava, quiere decir en la ciudad de Buenos Aires, billetes de 100, de 50 en Mendoza, Río Gallegos, Córdoba, bla, bla, bla. Entonces los bancos se miran. Además, esto es una plataforma, primero la empezamos ciego, después la hicimos visible, con lo cual uno puede ver qué banco está pidiendo billetes. No es intención del central de ninguna manera que los bancos operen acá, pero sí esta es una manera de decir: necesito billetes en tal lugar. Entonces otro banco puede levantar los teléfonos y decir: che, tengo los billetes, te los mando, y entonces armamos un circuito que es mucho más eficiente. De eso se trata las innovaciones que hemos hecho. Así que esto ha sido un tema que para nosotros, Techo Uruguay se enteró de este sistema, le gustó, lo está implementando en este momento allá también. Y el otro tema que quería comentar, y después ya le voy a pasar la palabra unos minutos a Lucas para que hable un poquito de la agenda de pagos electrónicos, es que después de muchísimo tiempo empezamos con otra tarea pendiente que tenía el Banco Central, que es mejorar la calidad del circulante. O sea, el circulante, que son los billetes que se imprimen, tiene una vida útil. Después de un cierto tiempo se desgastan y pierden calidad. Fíjense los niveles de destrucción de billetes que el Banco Central había tenido durante muchísimos años. No teníamos la tecnología. Bueno, finalmente cuando llegamos, logramos instalar en Comodato, pagado por los bancos, una máquina que nos permite encarar este proceso. Y como ustedes ven, hemos empezado a aumentar fuertísimamente los niveles de destrucción relativo a lo que era el histórico. Y eso es lo que va a ocurrir durante los próximos 5 años. 5 años. Es que vamos a ir convergiendo a un circulante que va a tener dos características diferentes al de hoy. Primero, que va a ser de muchísima mejor calidad. No va a haber billetes deteriorados de la manera que los vemos hoy, circulante. Y además vamos a ir reperfilando lo que se llama la estructura de los billetes, porque en cualquier sociedad se estudia cuáles son los billetes que se necesitan, no solo la denominación. Uno debe emitir un billete de 1, de 2, de 5, de 50, hay modelos matemáticos que nos ayudan a definir eso, pero después también cuántos billetes de cada
categoría, uno que tiene que tener más billetes de 10 o más de 50 o más de 500, etc. Eso también hay modelos matemáticos que nos permiten identificar lo que llamamos el cono o la pirámide monetaria. Nosotros arrancamos con un circulante muy deteriorado y un circulante que tenía un exceso relativo al óptimo de billetes de 100, que era muy claro y muy evidente, y entonces empezamos un proceso que, les repito, nos va a llevar varios años hasta que podamos converger a un circulante en condiciones. Bueno, Lucas, te dejo la última para que me ayudes con esto. Bueno, gracias Federico. Hola, ¿cómo están? En realidad, esta es sobre el tema, sobre todo de pagos, pero no solamente de pagos, yo diría también sobre la agenda de digitalización. La digitalización es en los pagos, pero también es en el ahorro y en el crédito. Y básicamente la digitalización, la enorme ventaja que tiene es que baja radicalmente los costos de interactuar en el sistema financiero, y al bajar radicalmente los costos permite sobre todo la inclusión de personas que a costos más altos no acceden a el sistema financiero. Entonces, por ejemplo, el punto 1, que está ahí de las novedades que tuvimos en este tiempo desde la última presentación, está la flexibilización de apertura de cuentas a la vista, es decir, que se pueda abrir de manera completamente remota una cuenta bancaria. Y esto era una de las trabas que había para que los bancos se vuelvan, si quieren, puramente digitales. Es todo un tema, esto se llama técnicamente el onboarding, o sea, cómo uno se inscribe, abre una cuenta bancaria. Nosotros no vemos un conflicto que a veces se menciona entre los bancos, que son lo antiguo, y el fintech, que es lo nuevo. No, nosotros queremos tender los puentes entre esos mundos, queremos que todo se vaya digitalizando, que los bancos que existen cada vez tengan más procesos digitales, cosa que está ocurriendo, y que también puede haber bancos solo digitales. De hecho, tenemos ahora en este Banco Central 2 solicitudes de bancos puramente digitales. No es que normativamente sean distintos, son bancos simplemente que dicen, yo soy banco, pero prefiero no tener sucursales, tengo este público que creo que no necesita sucursales. Eso está pasando hoy en la Argentina. Otra decisión que tomamos, acá hay como muchos temas mezclados, ¿no? El tema de la reducción de la tasa de intercambio en el mercado de tarjetas. Este es un mercado muy complejo, el de mercado de pagos, particularmente el de tarjetas, pero esencialmente esta regulación lo que hizo es otorgar un margen importante a lo que se llama la adquirencia, a las entidades que van a los negocios a ofrecer la aceptación de tarjetas de crédito y débito. En esencia, de lo que se trata es generar un mercado redituable para que sea negocio para muchos actores ir a los negocios a vender con tarjeta, a que puedan vender con tarjeta de crédito y débito. La tasa de intercambio es lo que se queda en los bancos. En el mundo existe esta regulación sobre la tasa de intercambio en muchos países, que lo que hace es, bueno, impone un límite a los que se pueden quedar el banco emisor cuando uno pasa la tarjeta. El resto va a este adquirente, que es, digamos, esta industria de ir a conseguir los negocios, que realmente la necesitamos. Esto es un punto que el Banco Central no actúa solo, la FIP también está actuando mucho para tratar de mejorar y ampliar la aceptación de pagos electrónicos en los comercios en Argentina. Es un punto clave para nuestra agenda. El punto 3 que está mencionado ahí, que es el del alias. Como ustedes saben, ya hace un tiempo existe el alias bancario. La verdad que es mucho más sencillo operar con alias. Eso, la cantidad de cuentas con alias va creciendo de manera bastante rápida. De todos modos, ahora va a tener un crecimiento exponencial porque todas las cuentas van a tener alias a partir del 1 de junio, o sea, se va a imponer un alias por defecto, que por supuesto después el usuario lo puede cambiar, pero a partir del 1 de junio todos van a poder chequear en su banco a ver cuál es mi alias, aún que no lo haya sacado. Esto es un poquito, si quieren, no es dentro del espíritu habitual del Banco Central de ser muy liberal, pero es una manera, digamos, de ayudar al acostumbramiento, ¿no? Así que los periodistas pueden recordar a los lectores que tienen unos 15 días antes de que les pongan un alias por defecto, que de todas maneras van a poder cambiar. Pero realmente
El uso de alias para transferencias es muy práctico, ya sea desde las aplicaciones de los bancos en el celular o de estas propias aplicaciones de pago, como son Todo Pago o Vale, que realmente hacen muy fácil la transaccionalidad. Caja de ahorro para menores de edad, esa es otra cosa que ya habíamos regulado hace un tiempo, hicimos un cambio que básicamente lo hace más fácil técnicamente y creemos que es decisivo también. O sea, acá siempre todo esto de pagos es lo que se llama un mercado de dos lados. Un lado es el que acepta, el comercio, un lado es el que paga. Y es como un tango, ¿no? Se necesita dos. Entonces hay que mejorar la aceptación y que también la gente los use más. Y una cosa influye sobre la otra. Si hay más aceptación, la gente lo usa más, y si más gente lo quiere usar, más incentivos para la aceptación. Agregar a los niños, a todo el mundo, a los menores, a todo el mundo de pagos electrónicos, va a hacer que también para los negocios, para que el kiosco del colegio claramente quiera tener una aceptación electrónica. Entonces forma parte de esta misma agenda. El tema del DEBIN, esto les diría es clave. A partir de 14 de julio creo que tiene que estar el DEBIN funcionando. Como saben, 14 de julio es la toma de la Bastilla, o sea, es la gente tomando, y esto es algo parecido, es bastante revolucionario, una revolución mucho más modesta, pero creo que bastante importante, porque básicamente es que muchos actores puedan acceder al sistema de pago. En esencia, es que uno como usuario bancario pueda darle a cualquiera un permiso, a cualquier medio de pago, un permiso para acceder a su cuenta bancaria. Por supuesto, con todos los estándares de seguridad. Pero básicamente esto hace que el mercado de pagos se vuelva competitivo. Que los bancos operen en pagos, pero también otros operadores puedan hacerlo, o empresas que pongan sus propios medios de pago, y va a ser mucho más fácil la transaccionalidad. Realmente esto abre el mercado de pagos a muchos nuevos actores y va a ser muy, muy revolucionario. El tema de cajeros automáticos, nosotros ya habíamos permitido cajeros automáticos no bancarios, no recuerdo la fecha, también hace poco permitimos que los cajeros que no son bancarios puedan cobrar, como pasa en otros países a los que uno viaja. Realmente acá es cuando uno se da cuenta cómo a veces las prohibiciones, lo hablábamos con Federico, prohibiciones que a veces se toman porque sí el daño que hacen. Ejemplo, hoy YPF anunció que va un acuerdo con Link, van a abrirse 200 cajeros automáticos no bancarios en las estaciones de servicio. Algunos de ustedes se preguntan, y creemos que esto va a explotar, sabemos de otros actores que están interesados en poner cajeros. Algunos de ustedes se preguntarán, pero esto es para el cash y ustedes van para lo electrónico, ¿no hay contradicción? Al contrario, pónganse hoy en la situación de una persona que vive en un lugar remoto con un solo cajero que tiene que caminar 40 cuadras. Obviamente lo que va a hacer es hacer la cola una vez, porque es una cola larguísima, sacar todo su sueldo y llevarse la plata. Mientras que si hay muchos más cajeros, bueno, cuando necesita va, entonces en el fondo va a usar más, va a dejar más su dinero en el banco. De nuevo, hablando de los puentes, el otro punto es, y Federico lo había mencionado, esto no es bancos contra nuevos actores, vienen nuevas tecnologías, todos hacia las nuevas tecnologías, por eso permitimos que los bancos también sean proveedores de pagos independientemente de su actividad bancaria como actividad complementaria, algo que antes no estaba permitido, y como dijo Federico también, que puedan ser fintech. Fintech es, no soy banco, pero por ejemplo tengo capacidad de prestar, a pesar de que no tomo depósitos. Y después el tema de la plataforma electrónica, que es lo que Federico ya mencionó. Así que en esto hay muchas novedades, va a seguir habiendo novedades, pero realmente creemos, sobre todo, que esta cuestión del DEBIN va a ser un cambio muy importante para revolucionar el mercado de pagos en la Argentina. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lucas. Ustedes saben los tres ejes estratégicos, el tema inflación como eje central, el tema de desarrollo del sector financiero como segundo eje central, la reducción del efectivo como tercer eje central. Hoy la presentación versó primordialmente sobre el sector financiero y el tema del efectivo. Creemos que el sector financiero tiene un desafío interesantísimo, es un desafío de rentabilidad y un desafío de crecimiento. Pero creo que más que como desafío lo tendríamos que tomar como una gran oportunidad de crecimiento para los próximos 10-15 años. Así que con eso termino. Me acompañan Marcelo Rafín. Marcelo Rafín es el gerente responsable de la producción del informe de estabilidad financiera. Bueno, Lucas ya lo conocen, y a Demián Reidel, que es director, así que con eso quedamos a disposición para las preguntas que tengan.
Bueno, buenas tardes. Les pedimos por favor a todos que hagan una sola pregunta por periodista, así pueden preguntar todos. Gracias. Liliana Franco, acá de Ámbito, para el presidente del Banco Central, Federico. Federico, hay bastante o sea, no se cree mucho en tu diagnóstico respecto a la meta de inflación. Hay dudas tanto en el periodismo, que vos sabés que somos de tener dudas, pero también de las consultoras privadas que ya están elevando la meta en 20% en promedio. Con lo cual la pregunta concreta es, ¿ratificás la meta establecida e informada oportunamente y en qué valor? Gracias. Sabíamos que venía la Obviamente, pregunta, pero no, después no si querés hablamos del vino y el uva y todo eso. No ibas a preguntar del alias, Liliana, no. Del alias, no. Muy bien. El Banco Central en marzo del 2016 decidió ir a un régimen de metas de inflación. Un régimen de metas de inflación es un régimen donde hay metas. Se define una meta y después se opera para cumplir con la meta. El año pasado nosotros, cuando lanzamos, no teníamos índice de inflación. ¿Se acuerdan que no todavía estaba el índice de INDEC? Dijimos, vamos a tratar de converger las expectativas a lo más cercano al 25%. Y después, cuando salió el INDEC, dijimos, vamos a apuntar a una inflación del 1,5% promedio mensual en el último trimestre, que fue como nuestra primera meta dura, a la cual se sumó una meta del 12-17% para este año, una meta del 8 al 12 para el año que viene, pero muy pronto vamos a estar hablando del 10. Y básicamente apuntar al 5% a partir del año 2019. Entonces pongamos un poquito en perspectiva la situación. Nosotros, por supuesto, Liliana, lo hablamos hace un mes en el IPOM. En ese momento yo te mostré un gráfico que era la trayectoria que tenía que tener la inflación núcleo, que te acordás que dijimos al final el gobierno hizo menos de precios regulados, con lo cual esa núcleo tiene que sumar 15,5 a fin del año para estar dentro de la meta, y nos parecía que era absolutamente prematuro dudar sobre el cumplimiento de la meta en ese momento. Llegado abril, el primer número de inflación interanual que produjo el INDEC fue 27,5. En mayo, el número de inflación interanual va a estar por debajo del 25%. Es decir, quizás nosotros nunca, como decía antes, nunca habíamos tomado la meta del 2025, pero ese 2025 que se hablaba en su momento se llegó con unos meses de retraso, pero en este momento estaríamos ahí. Y cuando lleguemos a julio, Argentina va a estar con una inflación de entre 21 y 22%. Esa inflación es la inflación más baja en 10 años. Con la excepción, déjame aclararlo porque obviamente van a ir a chequear los números, del año de la crisis de Lehman. Con lo cual, habremos bajado la inflación interanual de aproximadamente 36,6, que fue como cerramos el año 2016 con esa inflación sintética nacional que nosotros utilizamos porque no teníamos en ese momento un interanual del INDEC, de 36,6 a 21,22, es decir, que esa interanual va a haber bajado entre 14 y 15 puntos en los primeros 7 meses del año. Y nos queda la tarea de llevarla de ese 21 o 22 al rango del 12-17 para diciembre. Y para eso estamos trabajando. Ustedes nos han visto trabajar, han visto todo lo que hemos hecho, dónde se ha ubicado la política monetaria. Entonces yo lo único, si quieren nos lo pueden preguntar a esto hasta los fines de los tiempos, no hay ningún problema, nunca le vamos a tener ningún problema con la pregunta. Pero déjame decirte una sola cosa. Cambiar una meta es no tener meta. Y el régimen es de metas de inflación. Sí. Marcela. ¿Escucha? Ahí está. Para que no seamos redundantes, yo quiero hacer una pregunta que ya se la hemos hecho, pero esta vez quiero citar
no un periodista o un economista de una consultora, sino alguien que supo ocupar un rol en la economía importante en otra época de la historia argentina, Cavallo. No sé si tuvieron la oportunidad de leer un reportaje que salió el fin de semana. Él dice, textual, me permiten, es un segundo: la suba de las tasas de la LEVAC no va a tener efecto sobre la inflación y además puede demorar la reactivación de la economía. Quiero darles la oportunidad, Federico, si puede usted decirnos por qué razón él está equivocado. No, a ver, a mí me parece que, por supuesto que lo leímos ese informe, y ese informe lo que propone es que Argentina vuelva a una situación de rigidez cambiaria. Y yo lo he dicho muchas veces, que nosotros hemos tomado una decisión, que fue una decisión que se tomó en el año 2015, antes de haber ganado las elecciones, de que Argentina iba a encarar su proceso de desinflación con un régimen de metas de inflación y tipo de cambio flotante. Y lo he dicho innumerable cantidad de veces que sabemos que eso es más difícil, porque es más difícil coordinar las expectativas cuando uno no tiene ese ancla cambiaria. Pero ese ancla cambiaria que se ha experimentado y se ha intentado en Argentina muchísimas veces. No tengo que nombrarles la cantidad de planes de estabilización y las personas que lo llevaron adelante. Quizás fueron seductores en sus primeros meses o incluso en sus primeros años, pero no generó la macroeconomía flexible que Argentina necesita para tener un crecimiento sostenido. Entonces el criterio es, vamos a hacer las cosas que son importantes para que en el largo plazo Argentina tenga una macro estable. Y eso es un régimen de metas de inflación y el tipo de cambio flotante, que es el punto central, yo diría, digamos, de discusión en este caso con el exministro de Economía. Para nosotros el credo del tipo de cambio flotante es una pieza absolutamente vertebral. ¿Pero vertebral de qué? Vertebral de una economía que genera los mecanismos de adaptación y ajuste que necesita para enfrentar los shocks externos que la economía tiene. Lo hemos vivido en Argentina esto innumerable cantidad de veces. Con lo cual, nosotros vemos que nuestra tarea es esa justamente, que es la de trabajar para construir una macro que es mucho más sólida y solvente y mucho más conducente a generar un proceso de crecimiento sostenido. Sí, buenas tardes, Carlos Arvía, de Infobae. Para Federico, en los últimos días el Banco Central en su blog colgó 2 informes muy interesantes para demostrar que no hay una bicicleta financiera en la República Argentina. La pregunta es, ¿por qué crees que, pese a eso, pese a toda la información que están dando ustedes, se sigue hablando que existe una bicicleta financiera en la Argentina? Si es por la historia o si hay algunos vestigios de que algo de bicicleta financiera queda. Yo te voy a simplemente hacer una referencia a algo que dije en abril y después le voy a pasar la pregunta a Demián para que la pueda contestar, así no hablo solo yo, este tema. Nosotros nos juntamos acá hace un mes y se acuerdan que yo en ese momento le decía la tasa del 26-25 no existe, se acuerdan que usé esa expresión, porque dije, ¿por qué no existe? Bueno, porque no existe el escenario donde un tipo de cambio se mantiene constante durante un año y el Banco Central sigue pagando 26-25. En un escenario de desinflación fuerte la tasa cae, como cayó el año pasado. Entonces es erróneo pensar 26-25 con, digamos, decir, bueno, el Banco Central va a pagar 26-25 y va a haber cero inflación durante el próximo año. Y les dije, en realidad esto uno lo tiene que pensar con la decisión que se toma en la LEVAC, más allá que la decisión se toma día a día, yo creo que en ese momento estábamos a punto de licitar, o creo que ese mismo día habíamos cortado la licitación de LEVACs, y le dije, bueno, hoy la LEVAC si paga más o menos 2% por mes, en ese momento el tipo de cambio estaba en 15-20, eso quiere decir que si en un mes el tipo de cambio está por debajo de 15.50, le habrán ganado con la LEVAC al tipo de cambio, y si el tipo de cambio está por encima de 15.50, habrán perdido. Y les dije, bueno, que cada uno piense íntimamente qué pensaba, si efectivamente, porque un poco la sensación que hay es, esto es seguro. Bueno, lo cierto es que hoy el tipo de cambio cerró en 15.61. Entonces, si aquel día, hace un mes, hubiéramos tomado la decisión, no, esto es seguro, hubieras perdido. Me pareció atinente porque hicimos justamente ese ejercicio. Tenemos acá un grupo de gente con los cuales compartí este ejercicio hace un mes y aquello que lucía seguro, resultó
en generar una pérdida durante el último mes. Pero le dejo a Demián que lo elabore quizás un poquito más técnicamente. Sí, quizás una de las cosas que pueden llegar a servir para aclarar este tema es el tema definicional, que es bicicleta y que es el carry trade, que se los usa un poco indistintamente. Entonces, bicicleta, llamemos bicicleta para estar todos en la misma página sobre el objeto del cual estamos discutiendo. Bicicleta es aquella ganancia excesiva en dólares sin exposición al tipo de cambio, donde vos entrás, te cubrís y salís sin haber tenido ninguna exposición, como decía Federico, a poder perder según se moviera el tipo de cambio. ¿Cómo se hace esto? Hay varias maneras, pero por ejemplo sos un inversor extranjero, vendés tus dólares, te haces de pesos, los colocás en algún activo local, por ejemplo Levax, y hasta ese momento, vos estás con una exposición neta al tipo de cambio. Eso no es bicicleta, porque si el tipo de cambio se mueve, como en el ejemplo de 15.60 o más, tenés una pérdida en tu operación. Vos podés vender a futuros esos pesos, hacerte de dólares, como por ejemplo en el caso de operaciones vía el mercado de futuros de peso-dólar, y en ese caso tenés una operación completamente calzada, donde ingresás dólares, los convertís a pesos, realizas una ganancia financiera en pesos, eso a un valor futuro predeterminado en el momento inicial de la transacción, se convierte de nuevo a dólares y esa es la ganancia total de la operación. La famosa bicicleta, por el circulito ese. ¿Hay hoy posibilidades de tener una ganancia excesiva en dólares vía esta operación sin exposición al tipo de cambio? La respuesta es no. Hoy, si vos tomás en cuenta todos los costos de transacción, no podés obtener ganancias excesivas. ¿Hubo alguna vez bicicleta financiera? Sí. Por ejemplo, ni bien abrimos el mercado cambiario en el momento de la reunificación cambiaria, además de eso, como ustedes recordarán, había un tema con la venta de futuros del Banco Central. En ese momento, cuando vos tenés una posición muy desbalanceada, se llama la posición técnica, está muy desbalanceada, había un diferencial de tasa de interés entre los instrumentos en pesos locales como la Levac y la tasa implícita del mercado de futuros de moneda. ¿Qué había que hacer? Fácil, la operación tal cual como yo la describí. Vendías los dólares, comprabas la Levac, de vuelta vendías los pesos para hacerte de dólares a través del mercado de futuros y eso te da una ganancia excesiva. Claro, ¿quién estaba largos dólares en ese momento? Todo el mundo, salvo el Banco Central, que era justamente el que había vendido los dólares. Para poder aprovechar este arbitraje o bicicleta, ¿qué tenías que hacer? Tenías que comprar más todavía de aquella posición que ya el mercado tenía totalmente en exceso y cuya única contraparte del otro lado era el Banco Central. Entonces, por eso sucedía que había un desarbitraje, es porque la posición técnica del mercado estaba completamente desbalanceada. Las únicas personas que estaban en condición de efectuar este arbitraje tenían hasta acá de estos futuros, con lo cual más no podían tener. Más todos los otros temas que conocemos, que creo que no hace falta elaborar. Entonces, bicicleta hubo y junio terminó. Claro, en un momento esa posición desapareció y hoy, cuando vos haces bien la cuenta, más costos de transacción, esta bicicleta financiera no existe. La verdad, quizás hace unos días, cuando hablábamos de este tema, discutir del carry trade hubiera sido una discusión quizás más teórica. Hoy es mucho más práctica. Hoy, comparado con un mes atrás, esta operación completa y absolutamente segura perdió plata. Cuando vos tenés exposición al tipo de cambio, es otro cantar completamente. Entonces vos lo que me tenés que decir es que vos sabés, más que el mercado, en dónde va a estar el tipo de cambio. Que puede ser, pero digo, si sabés, no sé, después contanos. ¿Qué tal? Ignacio Libradol, de Ámbito Financiero. En octubre pasado una baja de tasas, empezó a haber una baja de tasas a principios de noviembre, que se fue profundizando hasta diciembre y que fue generando un aumento en la cantidad de dinero en esos meses, que empezaron a alertar a algunos economistas dentro del mercado y que la respuesta siempre que se daba desde el Banco Central era que el régimen de meta de inflación en realidad contemplaba un mercado de dinero que estaba siempre en equilibrio, porque el dinero era endógeno. El tema es que en enero se cayó la tasa de interés de las Levac, creo que por abajo del corredor, como dicen ustedes. Después hubo en marzo, usted salió a hablar de que había excedentes de liquidez
y entonces a partir de ahí decidieron empezar a intervenir en el mercado secundario, a vender Levax para absorber pesos. Y bueno, después de todas esas ventas, ahora el nivel de el ratio de Levax sobre base monetaria se ubica ya en el 120% sobre la base, a pesar de que ustedes habían proyectado que este nivel se iba a ubicar en el 97% para esta época del año. ¿Qué es lo que pasó para ustedes en todos estos meses? Si hay algún error de proyección del Banco Central o alguna autocrítica para hacer, o cuál es la explicación que le encuentran a todo esto. Sí, como dije hace un mes, siempre hay autocrítica para hacer. Me parece que vale la pena hacer un poquito la descripción. Nosotros cuando arrancamos la meta de inflación por allá por marzo del año pasado, obviamente enfrentábamos una situación de aumentos de tarifas muy significativos, veníamos recién de una unificación cambiaria, tomamos una posición sumamente restrictiva con la tasa de interés en 38%. La verdad que y dijimos que no la íbamos a modificar hasta que viéramos que la inflación caía. Y la sostuvimos durante 3 meses, y la verdad que el efecto sobre la inflación en el segundo semestre fue verdaderamente contundente. La inflación en el segundo semestre fue 1/3, lo que fue la inflación del primer semestre, fue menor al 9%, fue la más baja en 8 años, y esto se dio como muy rápido. Entonces me parece que lo primero que es importante, digamos, volver a enfatizar es la efectividad del instrumento monetario para combatir la inflación. Como vos bien decís, claro, a medida que baja la inflación, ¿se acuerdan que siempre el objetivo es, bueno, cuál es el nivel de dureza que tiene que tener la política monetaria para generar un proceso de desinflación? En el caso de Argentina, para generar un proceso de desinflación. Esta discusión, si ustedes la tienen en la Reserva Federal, es cuál es la tasa de interés real neutral, la que nos deja en el estadio en el que estamos ahora, con una inflación cercana un poco por debajo del 2% anual. Nosotros no, es qué tasa de interés real necesitamos para generar o inducir un proceso de desinflación. Y le hemos hablado que para nosotros ese es un valor de 4 o 5% y que lo íbamos a mantener relativamente sostenido hasta lograr los objetivos. Por supuesto que dónde está la inflación es siempre un ejercicio que uno hace mirando hacia adelante. Tiene mucho de análisis de los números, de toda la información que viene, tiene un poquito de arte también, de tratar de generar una percepción de cómo viene el proceso inflacionario. Nosotros acompañamos esa fuertísima baja de inflación en el segundo semestre con una baja de la tasa de interés nominal. Cuando terminó el año y pasamos a pases, acuérdense que ese proceso había sido, a nuestro entender, bastante exitoso. Estábamos con una inflación, si recuerdo bien, de 1,3 en diciembre y de 1,2 en enero. ¿Se acuerdan que nosotros la tasa de pases la dejamos en donde veníamos cortando la LEVAC y dejamos desanclar la tasa de LEVAC, con lo cual de alguna manera, más allá que lo discutimos mucho internamente, uno cuando lo mira ex post, hubo como un relajamiento, creo que vos lo mencionaste, adicional. Obviamente, a medida que uno baja las tasas, los agregados monetarios se van moviendo de manera más rápida. Nosotros, ustedes se acuerdan, en febrero habíamos dicho que febrero, marzo y abril iban a ser meses más delicados, fue exactamente la terminología que usamos. Sabíamos que teníamos todo el desafío de las tarifas durante esos meses, el impacto de las tarifas sobre las decisiones de precio de los agentes, entonces ya anticipábamos esa mayor inflación en febrero, marzo y abril. Durante febrero fuimos monitoreando, como hacemos siempre, todos los días, los procesos de inflación. Encontramos una dinámica que nos parecía que no era la que queríamos, la que estábamos previendo para ese momento, ahí viene la autocrítica, y actuamos a partir del 1 de marzo. Yo en ese momento di un discurso y dije, la tasa de interés se nos ha caído muy por debajo, a la parte más baja del corredor, la dinámica de inflación no es exactamente la que queremos en este momento, eso quiere decir que tenemos que mover las tasas de interés, y yo la expresión que usé fue más nítidamente dentro del corredor. Y la manera que se hace eso en un régimen de meta de inflación es absorbiendo liquidez, retirando liquidez para subir las tasas de interés, que es un proceso que hemos hecho, yo les diría, ininterrumpidamente desde el 1 de marzo, le diría sin solución de continuidad a este momento, con un cambio el 11 de abril, incluso de aumento de la tasa de referencia, Con lo cual, si vos me decís alguna autocrítica, yo te diría que paradójicamente,
cuando el mercado piensa que el Banco Central tiene una extrema dureza, quizás nosotros podemos llegar a pensar que quizás pecamos de exceso de confianza en diciembre y enero, pero esto es los procesos de desinflación no son procesos absolutamente lineales. Tienen subas y bajas, tienen avances y tienen retrocesos. Lo importante es hacer un diagnóstico y corregir cuando uno piensa que tiene que corregir. Y eso es lo que nosotros empezamos a hacer el 11 de marzo, continuamos con la suba de tasa de política el 11 de abril, porque obviamente estábamos viendo la dinámica que eventualmente llevó al número de abril, y básicamente hemos, de alguna manera, generado una posición mucho más contractiva en la política monetaria que nos asegure el cumplimiento de los objetivos. A partir de mayo, como hemos dicho en el último comunicado, la economía argentina vuelve a tomar el sendero de desinflación. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Casas, del Cronista Comercial. La pregunta es para usted. El INDEC mañana va a dar más precisiones acerca del nuevo índice de precios al consumidor, que contemplaría 6 regiones y demás. Mi pregunta concreta es, el coeficiente de estabilización de referencia que publica el Central, ¿va a tomar el índice que pondere todas las regiones? ¿O esa es? Sí, así, hay un decreto donde Hacienda define cuál es el índice que se usa para el SER. No sé si te recordás que cuando asumimos el ministro de Hacienda en ese momento, Alfonso Prat-Gay, en un momento dijo, como no tenemos todavía el INDEC, vamos a usar Cava y San Luis. Después, cuando salió INDEC, dijo va a ser INDEC, y entonces el ministro Duhovne va a tener que tomar una decisión sobre si quiere seguir con el índice de GBA o ir al índice nacional. La verdad que no le voy a preguntar. La verdad que no le he preguntado. Pero vamos a averiguar, ok. Pero su postura, o al menos en otros términos, entiendo que es el tomar el índice de mayor cobertura. Claro, nosotros cuando en septiembre anunciamos el régimen de metas de inflación, ya lo que llamamos el régimen operacional del régimen de metas de inflación, dijimos que para nosotros lo que correspondía para el Banco Central y lo que íbamos a hacer era tomar el índice de mayor cobertura que publicara el INDEC. Eso lo dijimos antes, ¿no? Esto quiero aclararlo mucho porque fue muy contundente lo que nosotros dijimos. Si te tengo que ser sincero, me parece que el cambio, y me parece que es correcto, el Banco Central opera para tener una política monetaria y estabilidad de precios que abarque a todos los argentinos, no solo una partecita de los argentinos. Entonces eso me parece que no merita mucha discusión. Desde el punto de vista práctico, mi impresión es que no va a ser gran diferencia. De hecho, publicamos en el blog del Banco Central cuando de hecho el INDEC salió con la noticia, de hecho publicamos un blog en el Banco Central, no sé si está el autor acá, que básicamente comparó la evolución de los índices, digamos, en todas las provincias, etcétera, y honestamente con mínimas diferencias, quizás algo mayores el año pasado, que hubo ajustes tarifarios muy fuertes, pero la verdad que ya en el último año y ya mirando hacia adelante no vemos que desde el punto de vista práctico eso genere una gran diferencia, pero definitivamente es algo que va a haber que definir. Buenas tardes, Javier Blanco del Diario La Nación. En la última conferencia usted anunció que volvían a tener por objetivo la acumulación de reservas. Hay una discusión sobre el timing, porque obviamente para comprar dólares tiene que emitir pesos en un momento donde ayer pagaron más de 13.000 millones de pesos como intereses. Es una cifra casi obscena en esta situación, y eso lo que encarece las políticas de esterilización, porque usted está diciendo que necesita ejecutar por la meta inflacionaria políticas contractivas en lo monetario. Si cree que eso, como los tiempos que dio para la compra de reserva eran laxos, si eso es algo como el mercado está mirando que intervienen o declaran intervenciones todos los días de 100 millones de dólares. Si esa es una de las cosas que puede entrar en revisión a partir de sostener la meta. Javier, sí. Si te acordás, en la última presentación yo hice bastante hincapié en este punto que estás preguntando.
Y dije que era muy importante cuando uno analiza los costos de la esterilización es entender cuando uno compra reservas, como bien vos decís, se emiten pesos y después hay que absorberlos. Entonces la hoja del balance del Banco Central crece, o sea, crece el activo y crece el pasivo. Y yo lo que les mostraba allí es que, y creo que mostré el caso del Banco Central de México, el Banco Central de Sudáfrica, el Banco Central de Perú y el Banco, creo que esos tres, que habían en los años 2000 transitado el sendero, y el Banco Central de Brasil, que en los 2000 habían transitado el sendero que estamos transitando nosotros de normalización macroeconómica. Y siempre esos escenarios se producen con entradas de capitales bastante significativas. Y en los 4 casos los bancos centrales habían aumentado fuertemente sus activos, reservas, y habían aumentado sus pasivos del Banco Central. Con números muy grandes, o sea, en el caso de México, si recuerdo bien, la hoja de balance había aumentado entre 10 y 15 puntos del PBI mexicano. Y yo les decía incluso que para el análisis de la dinámica del LEVAC, uno lo que tiene que hacer es netear ese activo que tiene. Esto es muy diferente a emitir una LEVAC sin respaldo. Esto es, básicamente, uno está emitiendo una LEVAC porque está comprando un activo. Entonces, yo, en el caso de Uruguay, fue aún mayor. Uruguay llegó a tener 22 puntos del PBI de pasivos monetarios compensados con activos internacionales. Por supuesto, el número de qué nivel de reservas internacionales uno quiere tener es una decisión de cada país, depende de las condiciones. Nosotros nos pusimos un objetivo que lo anunciamos en la conferencia última. Hemos comprado $2.000 millones desde ese momento hasta acá como parte de ese programa. Lo estamos tratando de hacer de la manera menos que genere menos disrupción en el mercado, mediante 2 mecanismos. Uno que operan los bancos públicos, eso es un mecanismo en el cual ya ejercitamos mucho el año pasado, entonces el Banco Central en ningún momento marca precio, va acompañando el mercado, y además lo hemos hecho con cifras regulares todos los días, justamente para que no haya un movimiento que un día nos parece que sí, porque el objetivo es la acumulación de reservas. Pero tu pregunta concretamente, que se refiere a los costos de la esterilización y, digamos, de alguna manera hay que esterilizar los pesos, y efectivamente es así, yo te vuelvo a llevar a la experiencia internacional, y es muy importante que se tenga presente que esta esterilización, este pasivo, no es un pasivo que le queda al Banco Central solito, sino que es un pasivo que va contra un activo. ¿Cuál es la historia de cómo le ha ido? Porque una pregunta que me podrías hacer, Javier, es ¿cómo le ha ido a los bancos que han comprado este activo y tienen que pagar por este pasivo? Porque por este pasivo hay que pagar, vos mismo lo mencionabas. Entonces vos esperás que el retorno del activo sea conmensurable con el pago del pasivo. Entonces volvamos a mirar la historia de estos bancos que han ampliado y han incrementado sus reservas y sus pasivos, y lo que uno ve de esa historia de los últimos 15 o 20 años en finanzas internacionales es que esos bancos han terminado ganando dinero. Porque claro, el Banco Central en general tiende a comprar las reservas en un momento de abundancia, en un momento de entradas de capitales, y tiende a vender las reservas y recuperar la LEVAC, es decir, en ese momento, al vender los dólares, contraer la cantidad de dinero, se contrae el stock de LEVAC, es decir, se contrae la hoja de balance, pero en un momento donde el valor de esos activos es mucho más grande. Entonces, en el juego de cuándo se compra, cuándo se vende, en la historia, mirando los bancos centrales han salido, por eso no es un tema que nos preocupe, mirando la evidencia y mirando el hecho que tenemos este activo que es el que respalda los pasivos que se tienen que emitir para la esterilización. Y por eso también les decíamos, cuando se mire el stock de LEVAC, lo primero que tienen que hacer es restarle el valor económico de ese activo que justamente es el que se acumuló a partir de la emisión de esa LEVAC. Creo que Demián quería agregar algo. Si puedo agregar una observación, porque es algo que se lee bastante en la prensa, es esta idea de que la decisión de tasa tiene que ver con cuánto querés absorber. Por ejemplo, en tu pregunta, emitieron para comprar dólares, tienen que subir la tasa para absorber. No es así la lógica. La tasa de interés que fija el Banco Central, es decir, la tasa de referencia y eventualmente la tasa corta del LEVAC, se define con los criterios que sabemos, con el objetivo de inflación en la cabeza.
Lo que resulta de esa política de comprar dólares es que automáticamente, si esos pesos no son demandados, van a pases o compran LEVAC. Pero no es que las decisiones de tasa de interés tienen que ver con si emitiste mucho o emitiste poco. La decisión de tasa de interés del Banco Central tiene que ver con su política de metas de inflación y con sus objetivos de inflación y no con otra cosa. Acá, Leandro Gavín de iProfesional. Sí. Quería consultarles, la meta de este año la mantienen en 17, pero el año que viene es de 8 y 12. ¿Tienen ponderado un desvío en caso que la meta no dé el 17 y finalmente puedan cumplirla el año próximo? Porque, por ejemplo, tomando la encuesta que salió de Latin Focus de ayer o anteayer, le da un 22% de inflación en el año. ¿Cómo hacen para ponderar ese desvío del 17, suponte, al 22, para que finalmente la meta del 2018 sí esté dentro de lo que están esperando? Sí, la meta de este año es un rango que va de 12 a 17, la meta no es 17, es un rango de 12 a 17 y estamos trabajando para ubicar, y te invito, porque de hecho hemos puesto el actualizado del gráfico de las núcleo y cómo viene evolucionando, incluyendo el dato de abril, en este documento que vas a poder descargar hoy del informe de estabilidad financiera, y vas a ver todo el margen que todavía existe y por el cual estamos trabajando para el cumplimiento de la meta. Y el año que viene, sí, como vos decías, es 8-12, creo que vamos a estar trabajando muy centrado en el 10 como idea objetivo para el año que viene. Para nosotros es muy importante llegar a fin de año con una inflación que esté en el 1% o por debajo, porque llegando con esos niveles ya prácticamente estaríamos en línea con la meta para el año que viene. Federico de Página. Para Demian, la pregunta. Recién comentabas que la Argentina no está dando rendimientos extraordinarios para capitales que entran del extranjero. La verdad te quería consultar entonces para qué entran, porque cada vez ingresan, digamos, en mayor cantidad. Por lo menos el último dato de abril lo que muestra es que por cada dólar que entró para producir, o sea, para inversión extranjera directa, entraron otros 5 para especular en inversiones de portafolio. Esa sería un poco la consulta. A ver, primero en cuanto a la alta frecuencia de los datos de flujos, en mayo estamos viendo una reversión de la cantidad de flujos que están entrando por este motivo. Pero fíjate que además hay flujos de ambos lados. Por ejemplo, se han incrementado en más de 12.000 millones de dólares los depósitos en dólares en el mercado financiero local. De hecho, en general te diría que los individuos, los residentes, han estado comprando dólares en neto, con lo cual no es que todo el mundo piensa que es una inversión libre de riesgos o con retornos extraordinarios. De hecho, como comentamos hace unos minutos, de un mes aquí, todos los compradores de este carry trade están con rendimientos negativos, han perdido plata. Entonces, te puedo dar una vuelta más de tuerca a lo anterior. Bicicleta, ya vimos que retornos extraordinarios libres de riesgo en moneda extranjera, ¿hubo oportunidad de realizarlos? Sí, hoy no. Y en cuanto a rendimientos extraordinarios, una vez que vos tenés exposición al tipo de cambio, ahí estás arriesgándote con otro tipo de riesgo. Podés perder y de hecho hay heterogeneidad de opiniones sobre el tema. Hay gente que compra dólares, gente que vende dólares y los retornos han sido positivos y negativos a lo largo del tiempo. Entonces, no, la obviedad de tal operación es más que dudosa. Sí, vamos a hacer 2 preguntas más. Sí, por acá, Charlie de Bro de Bloomberg. Si el banco decidiera cambiar la meta para este año, ¿cuál es el mecanismo para hacerlo? ¿Hay reglas que limitan cuándo se hace? Porque otros bancos centrales sí tienen reglas así. ¿Cuáles son las normativas? A ver, para que no lo repita el presidente porque se cansa. No vamos a cambiar las metas. A ver, cambiar las metas es no tener metas. Un régimen de metas de inflación establece la meta y se trabaja para llegar a esa meta, con política monetaria como objetivo de lograr la meta. Si uno cambia la meta, pero no vamos a cambiar la meta. A ver, me parece... Pero no vamos a cambiar la meta. A ver,
Sí, te la puedo contestar. No, perdóname, no vamos a cambiar la meta. Punto. Perdón, el micrófono acá. Hola, ¿qué tal? Melina Manfredi, el cronista. Ayer salió un informe del Bank of America que habla de la relación entre el stock de pases y el de LEVAC y dice que en marzo estaba en el 33% y hoy está en el 11%. Al mismo tiempo los vemos, como vos decías, muy participativos en el mercado secundario de LEVAC. Mi pregunta es, ¿están absorbiendo más por LEVAC porque de alguna forma la tasa de pases como referencia perdió representatividad? Sí, no, me parece que está buena la pregunta. Cuando uno interviene a través de pases, interviene en pases en el piso del corredor, si está retirando liquidez. Y nosotros dijimos a fines de febrero que necesitábamos ir nítidamente dentro del corredor. Entonces necesitamos generar las condiciones monetarias para que el costo del dinero suba respecto a la base del corredor. Entonces eso no lo podemos hacer con pases, sino que uno tiene que retirar liquidez de manera que esa tasa se ubique de esa manera. Y por eso se ha producido ese fenómeno que vos estás mencionando, pero que busca ese objetivo. Y una aclaración más. Fíjate que el corredor de pases es un corredor de pases de 7 días. La estructura de pasivos del Banco Central no va a estar concentrada 100% en 7 días. De hecho, nosotros elegimos cuál es la estructura de pasivos. No tiene por qué ser de un plazo particular, pero no vamos a limitarnos a que sea solamente 7 días. De hecho, las licitaciones de LEVAX hacen que retiremos liquidez del corredor de LEVAX para elegir cuál es esta distribución óptima de pasivos. Tomamos Listo. la última. Bueno, la última. El señor estaba hace tiempo pidiendo. Creo que tenemos claro que no van a cambiar la meta. ¿La van a cumplir a la meta? Estamos trabajando para cumplir con la meta, claramente, sí. Bueno,